Seguramente al hablar de sedación, lo primero que viene a tu mente es el famoso y antiguo suero de la verdad. Vamos a aprovechar a cualquier evento quirúrgico que haya para quedarse con el paciente y hacerle preguntas. Pero no todo queda allí, porque no solo funciona para eso, ¿verdad, doctor Es Carlos? correcto. Sin embargo, durante mucho tiempo fue utilizado para eso. De hecho, los cuerpos de seguridad, los cuerpos policiales en el mundo entero utilizaban el famoso suero de la verdad para llevar a las personas a ese estado de semi-inconsciencia para hurgar en el inconsciente. Sin embargo, hoy día la sedación profunda es una maravillosa alternativa para minimizar el tiempo y evidentemente mejorar cada uno de los procedimientos que se realizan en el caso de las cirugías odontológicas. Voy con mi experiencia. Hace unos cuantos siglos atrás, cuando tuve que sacarme las cordales, no había la posibilidad de hacerlo en un consultorio odontológico. El seguro no cubría este tipo de intervenciones y bueno, tuve que ir a un quirófano con, bueno, mucho más tiempo, obviamente. Tuve que incluso por cuestiones de la seguridad del momento, hasta dormir una noche en el centro quirúrgico cuando era tan sencillo vivir el proceso quirúrgico en la seguridad de, obviamente, un espacio como íntegra, donde he depositado a lo largo de los años toda mi confianza, porque uno de los primeros procedimientos quirúrgicos que se hizo con sedación en el consultorio fue el de mi hija, donde le sacaron sus cordales con todos los detalles cubiertos. Doctor Carlos, ¿cómo entra un médico anestesiólogo a formar parte de un equipo odontológico, siempre minimizando riesgos, obviamente, acelerando procesos, incluso administrativos, y obviamente sin el propio riesgo que es entrar a un quirófano? Sí, evidentemente, bueno, creo que por mucho tiempo, y eso es parte del desarrollo de la medicina y en lo que ha ido avanzando desde el punto de vista todo lo que es el desarrollo de la anestesia moderna. Evidentemente se han creado técnicas, se han mejorado fármacos, han ido evolucionando y también de la mano con el desarrollo también de habilidades y destrezas que puedan permitir un dominio adecuado de la sedación en ambientes fuera de quirófano. ¿Ok? Recordemos que la práctica, en la medida que ha pasado el tiempo, se ha ido extendiendo y expandiendo mucho más. No es un secreto que la práctica de la gastroenterología o realizar procedimientos endoscópicos en gastroenterología anteriormente, desde hace mucho tiempo, es frecuente verla en los consultorios. ¿Ok? Sin embargo, cuando hablamos de otras áreas, como es el área de odontología, se llenaba de mucho estigma. En la medicina moderna actualmente se ha implementado desde hace mucho tiempo el poder generar confort de la mano de seguridad en un paciente para poder realizar procedimientos que, como sucedió en tu caso, eran llevados a quirófano, donde obviamente son condiciones diferentes, porque son espacios diferentes, pero que no se debe ¿cómo es? Comprometer nunca la seguridad del paciente. Claro, obviamente también estaremos conversando con el doctor Nicolás Solano, porque el hecho de que te digan que tienes obligatoriamente que ir a un quirófano, a hacerte un procedimiento odontológico, es demorarlo. Es demorarlo, porque, cónchale, el quirófano, tú sabes lo que es eso, la hospitalización, Sí. todo el proceso. Sí, hay mucha relación, sobre todo, digamos que cuando la persona se expone al hecho de ir a un quirófano, también genera cierta ansiedad porque en el quirófano, pues a lo largo de mucho tiempo, han sucedido muchas cosas maravillosas, ¿ok? Pero también se ha relacionado también con eventos desafortunados. Lamentablemente, y digo lamentable, es poder entender que la medicina, en la medida que ha ido avanzando en el tiempo, también se ha ido transformando y modernizando, apuntando a poder garantizar procedimientos exitosos con un menor riesgo posible. Claro, obviamente no es que es un procedimiento menor extraer unas cordales, obviamente, pero
era lo que decían, o sea, de verdad hay que desperdiciar una anestesia general para sacarle las cordales a la niña. Sí, hay que diferenciar y que cada procedimiento tiene su momento determinado, cada procedimiento es particular y tiene sus consideraciones específicas. En el tipo de procedimiento, desde el punto de vista clínico, las condiciones de sedación son diferentes a la anestesia general en que en la sedación tiene como principal objetivo la modulación del estado de conciencia del paciente inducida desde el punto de vista farmacológico. Al decir que es inducida farmacológicamente tenemos que hablar que es un estado reversible. ¿Ok? Al igual que la anestesia general, sin embargo, en la anestesia general conocemos que hay una pérdida completa del estado de conciencia del paciente, que también es un estado reversible, pero donde el paciente es inconsciente de todo lo que está sucediendo en su entorno. Con la sedación profunda, el paciente tiene respuestas. Ok, hablando de la sedación propiamente, tenemos que hablar que la sedación actualmente se consideran 3 niveles. Un nivel de sedación mínima, donde obviamente el paciente se le da ansiólisis, que es disminuir esa carga de estrés, esa carga emocional, y el paciente puede estar incluso interactuando contigo relajado, ¿ok? Por así decirlo. En la sedación moderada, ¿ok? O sedación consciente, hay una depresión un poco mayor del estado de conciencia del paciente y ya vemos a un paciente que está mucho más somnoliento, que se queda dormido, pero que tiene la particularidad que es capaz de recibir indicaciones verbales, que es capaz de atender lo que está sucediendo en su entorno. Ese es el suerito de la verdad. Es correcto, es algo donde el paciente es algo donde obviamente el paciente es capaz de responder y seguir indicaciones que se le dan, pues. En la sedación profunda ya hay un estado de adormecimiento que no es un plano de anestesia general, pero donde el paciente está mayor tiempo dormido que interactuando con su entorno, pues, siendo capaz de responder a estímulos netamente dolorosos. Es decir, yo le puedo hablar a ese paciente y el paciente no responde, pero si hay un estímulo que pueda ser molesto o doloroso, el paciente es capaz de responder. Ahora bien, doctor, ¿hasta cuánto puede demorar un procedimiento dentro de un consultorio? ¿Qué tanto tiempo yo puedo mantener a mi paciente bajo los efectos de una sedación profunda? Andreina, actualmente no hay un tiempo determinado. Lo que nos determina a nosotros el tiempo de duración son las condiciones y el tipo de procedimiento que se va a realizar. Para eso, evidentemente, siempre se realiza una valoración previa del paciente para poder determinar cuáles son sus condiciones previas, porque cuando hablamos de sedación debemos entender que dentro de lo que es la anestesia no podemos decir que es una receta de cocina. Tenemos que individualizar a cada paciente, cada contexto, según los requerimientos o según lo que se necesite realizar. Complejidad del procedimiento, tiempo estimado de duración, si el paciente tiene algún antecedente de importancia que me pueda comprometer a mí la intervención quirúrgica. Todos estos son factores que uno debe considerar para, bueno, decir, ok, yo me voy a mantener en un tiempo de seguridad de 1 o 2 horas y al llegar a las 2 horas de tiempo, dependiendo de qué tan avanzado puede estar el procedimiento, evaluar las condiciones del paciente, el nivel de confort y también la seguridad que tenemos para ese momento. De eso obviamente vamos evaluando en la medida que va avanzando el procedimiento. En Integra hemos tenido procedimientos que han tenido una duración porque son pacientes que se realizan múltiples tratamientos en una sola sesión que han durado 8 o 9 horas aproximadamente sin ningún tipo de inconveniente. Pacientes que ingresan en la mañana y ya en horas de la tarde, finalizando su procedimiento, el paciente 20 minutos de finalizada la intervención, está hablando, está interactuando con nosotros y a lo largo de su tratamiento también lo está haciendo. Ahora, doctor, hablando de las bondades que ofrecen en Integra, es muy importante para nosotros hacer la aclaratoria de que Integra es un espacio altamente inclusivo. Conozco muchísimos pacientes que, por ejemplo, están en el espectro del autismo y que han requerido la sedación para hacer un procedimiento simple como una limpieza dental. ¿Por qué? Porque tienen, evidentemente, por estar en el espectro del autismo, tienen una sensibilidad auditiva superior, de repente, pues como hoy pueden querer colaborar, mañana podría ser que no, y claro, detox no es la palabra, pero también después de la consulta preanestésica han tenido que suspender varios medicamentos de su agenda diaria de medicación para poder ir a la sedación. Podemos hablar de lo que ocurre en esa consulta preanestésica, si todos los pacientes deben pasar por ella y qué medicamentos deben suspenderse. Ok, mira, si tú me preguntas una de las
partes más importantes, más que el propio acto anestésico, es la valoración preanestésica. ¿Por qué? Porque en la valoración preanestésica, y que quizás es uno de los mitos que hay actualmente cuando hablamos de no voy a que el anestesiólogo me valore, porque hay pacientes que piensan que se realizan pruebas específicas de tolerancia a la anestesia en esa consulta. Nada más distante de que la realidad, que el hecho de ir a una consulta preanestésica implica de que el anestesiólogo es capaz de conocer al paciente, número uno, número dos, poder determinar y detectar factores de riesgo que puedan comprometer la intervención o que puedan incluso contraindicarla. ¿Ok? Y que nos va a permitir también poder establecer un plan de optimización previo a la intervención para poder llevar a ese paciente en sus mejores condiciones. A Dios gracias, en la mayoría de los contextos que se realizan los procedimientos odontológicos son de carácter electivo. ¿Qué quiere decir? Que obviamente se programa al paciente cuando reúna condiciones idóneas que nos permitan garantizar la seguridad y que obviamente el procedimiento pueda ser llevado a cabo de manera satisfactoria. Básicamente se realiza una serie de preguntas en función de conocer esos pequeños detalles que van a ayudarnos a nosotros a poder detectar puntualmente situaciones clínicas o factores de riesgo que puedan provocar algún tipo de complicación. Una vez que finaliza la valoración preanestésica, que va relacionado también con una exploración física, viene la parte de la planificación, donde uno también, en función de esos antecedentes médicos, antecedentes quirúrgicos, determina cuáles son esos posibles medicamentos que me puedan generar algún tipo de interacción farmacológica con los que uno va a utilizar dentro de la sedación o los que el paciente está tomando. En cuanto a aquellos pacientes, por ejemplo, que toman psicofármacos habitualmente, siempre hay una recomendación que dependiendo del psicofármaco que esté utilizando, uno indica cómo va a ser la utilización, cuánto tiempo antes del procedimiento deben suspender o si por el contrario los deben continuar. Hay pacientes que, por ejemplo, aparte saliendo del contexto del espectro autista, hay pacientes que sufren de ansiedad generalizada, que cuando tienen una supresión aguda de su medicamento, obviamente pueden detonar una crisis de ansiedad. Eso es una de las consideraciones que uno debe tener cuando uno decide continuar con el tratamiento en este tipo de pacientes. Ahora, doctor, por ejemplo, el COVID que nos dejó múltiples herencias, entre ellas pericarditis, arritmias, taquicardia, bueno, una cantidad de cosas que comprometen el funcionamiento del corazón. El paciente debe mencionarlo y también debe mencionar en esa consulta qué medicación está tomando. De todo. De hecho, una de las cosas que siempre en la consulta preanestésica se le explica al paciente y se le solicita es que sea lo más sincero y transparente posible. La seguridad, uno como profesional, uno puede tener la experiencia, puede tener la experticia, puede tener las herramientas desde el punto de vista de equipos necesarios para manejar el escenario de forma segura. Pero cuando el paciente compromete la información que nos suministra, obviamente también va en detrimento y va en disminución de la seguridad que uno puede ofrecer. A eso es a lo que me refiero cuando digo que el paciente tiene que ser completamente transparente y comentar todos sus antecedentes patológicos. Doctor, ¿con qué equipos debe contar el consultorio para hacer un procedimiento con sedación profunda? Cuando hablamos de condiciones ideales para poder realizar un procedimiento, se trata, o lo que ha apuntado esa garantía de seguridad, es a emular ciertas condiciones que se tienen en un quirófano, ¿ok? Porque más allá de poder pensar en una complicación es en prevenir las complicaciones que se pueden presentar y tener capacidad de respuesta. Tener capacidad de respuesta implica obviamente tener equipos de soporte vital avanzado, ¿okay? Como por ejemplo lo que se conoce como instrumentación de la vía respiratoria en caso de ser necesario, en caso de emergencia. La mayoría de los medicamentos que se utilizan al actuar a nivel cerebral también pueden provocar alteración de la función respiratoria en mayor o menor medida. Entonces son equipos que están presentes, como dice el dicho de Gilberto Correa. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlos y no tenerlo. Ahora, si algún paciente dice, por ejemplo, que no sería necesario porque con la sedación la respiración del paciente continúa normal. Ay, doctor, pero póngame un bigotico de ese, por favor, para yo sentirme tranquila, porque es que yo creo que me ayuda a respirar. Sí, de hecho, obviamente dentro de esas condiciones y dentro de esos equipos necesarios y pertinentes para realizar el procedimiento está el de contar con oxígeno suplementario, que son bombonas de oxígeno o tanques de oxígeno,
monitores o equipos de monitoreo multiparámetro, donde hablamos de monitorización de frecuencia cardíaca, de tensión arterial, electrocardiograma, saturación de oxígeno, temperatura corporal incluso del paciente y obviamente índice de CO2 expirado, que es la concentración de dióxido de carbono que exhala un paciente por cada respiración. Todos estos son parámetros que son básicos, pero que son de estricto cumplimiento para poder contar con seguridad. Los eventos en anestesia, incluyendo los eventos dentro de un quirófano, son eventos que son agudos. Por lo tanto, ocurren de un momento a otro y uno como especialista tiene que tener la capacidad de poder identificar la crisis, tratar la crisis y evitar la complicación de la crisis. ¿Okay? Un paciente que está está bajo los efectos de la sedación, obviamente son pacientes que van a tener fluctuaciones desde el punto de vista de comportamiento fisiológico, por así decirlo, vamos a decirlo, sus signos vitales. Cuando uno está al pendiente 100% del paciente, esas pequeñas modificaciones o fluctuaciones son esas banderas rojas que te dicen, ok, debes estar atento, el paciente está entrando en una zona de sedación profunda o ya nos estamos saliendo de una sedación profunda y estamos pasando a un plano de anestesia general. Entonces, son esa identificación lo que nosotros debemos detectar precozmente antes de una posible complicación. ¿El anestesiólogo actúa solo en el consultorio y normalmente? Mira, es un equipo de trabajo, ¿okay? Donde ese equipo de trabajo tiene que estar involucrado en lo que estamos haciendo. Quiere decir de que tanto el cirujano, el asistente odontológico, como el personal que está dentro de una institución, de una clínica, tiene que tener conocimientos mínimos de lo que es soporte vital básico y soporte avanzado. Quiere decir que es una institución que debe estar desde el punto de vista estructural organizada y que debe responder ante una crisis de manera efectiva. Obviamente no se trabaja solo, se trabaja en función de un equipo de trabajo. Ya en un grado de extrema confianza, doctor Carlos, uno cuando llega al consultorio le puede decir, doctor, ¿me deja revisar esa malética? Para ver, si me sube la tensión, tenemos allí algo para acomodarme la tensión, si me baja la tensión, si me da fatiga, además del bigotico, ¿es esto posible? Debe ser obligatorio y si todo paciente tiene que tener el derecho de poder ver con qué se cuenta para poder ser atendido. Es decir, el paciente tiene el derecho de poder decir y poder mirar con qué me van a atender. Tenemos los equipos, tenemos oxígeno, tiene los medicamentos, doctor, ok, ¿en qué consiste? Y preguntar todas las dudas, para que así el paciente también se sienta seguro y que obviamente tenga la disposición de poder, digamos, realizar su procedimiento bajo estas condiciones. Pero creo que si uno le va a poner la vida a alguien y va a confiar un momento tan quizás vital, uno quiere tener garantías de seguridad. Por supuesto, obviamente todas esas preguntas son válidas. Muchísimas gracias, doctor. En la próxima parte vamos a conversar con el doctor Nicolás Solano, pero termino este segmento diciéndoles, amiga, amigo, el suerito de la verdad, el doctor no lo aplica ni en el consultorio ni fuera de él, a menos que tenga una orden de un cuerpo de seguridad. Que les quede claro, no queremos ver la cola de gente en íntegra, quiero el suerito de la verdad. No hay récipe para esto. De igual manera, siempre es la confianza y evidentemente la necesidad de resolver un problema de salud, porque hoy día debemos darle la importancia que tiene la dentadura. Vamos con Nicolás Solano. El equipo de Integra está preparado para recibirte para todos los tratamientos que tengan que ver no solo con la odontología, sino también con todo lo que involucre la armonía del rostro, porque evidentemente dentro de su equipo de profesionales entra esa definición de multidisciplinario, porque verdaderamente hablar de armonía facial, por ejemplo, puede involucrar desde un tema de la articulación, pasando por un evento incluso traumático como una colisión, accidentes incluso con armas de fuego. Conocemos de reestructuraciones completas que involucran no solo el tema de resolver la situación de manera inmediata, sino también un tema de ética y compromiso con el paciente. Desde el punto de vista quirúrgico, doctor Nicolás Solano, dándole las gracias no solo por estar aquí acompañándonos a hacer todo este tipo de aclaratorias, sino con la experiencia que avalan
en casi 15 años de sedaciones para procedimientos quirúrgicos, no me atrevería a preguntar qué número llevan, pero unos cuantos, aparte de la experiencia, y aprovechamos el inciso pues para darle las gracias por el tema de cambiar tantas vidas a tantos niños, dejando que el tema del paladar hendido sea un trauma, por ejemplo, y entender esos mitos que hay alrededor de la sedación, alejando procedimientos que no solo involucran la salud, sino también el tema de autoestima, que hoy día está en el tapete y tendencia del mundo entero, como por ejemplo lo que es una condición de la mandíbula, por ejemplo, qué sé yo, una desviación severa, en fin, tantas cosas que pueden aparecer que verdaderamente lo que dañan es la autoestima del individuo y que lo demora y que lo demora y que lo demora y que puede resolverse con pocas horas en el consultorio y un equipo detrás. Verdaderamente cuando en algún momento el doctor Carlos nos hablaba de procedimientos de minutos hasta 8, 9 horas de sedación para intervenciones de alta envergadura dentro del campo de la odontología, pero que no involucren la necesidad de estar en una clínica u hospital. Seguramente. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación y por estar acá. Mira, voy a usar palabras que usó Carlos en otra entrevista, de la modernización de la medicina y la odontología. Definitivamente, toda esta modernización nos ha traído a nosotros tratar de ser más prácticos en nuestros procedimientos quirúrgicos, porque al paciente lo queremos recuperar mucho más rápido en cuanto a su discapacidad por un procedimiento quirúrgico X. Evidentemente hay diferentes procedimientos quirúrgicos, tanto leves, como quizás un poco más complejos que otros, donde necesariamente necesites un estado de, si se quiere, tranquilidad o sí, quietud del paciente para poder realizarlo en las mejores condiciones. Sin embargo, en esa misma modernización y entrando en el tema de la sedación, que quizás es lo que nos ocupa hoy, anteriormente era inadmisible que un anestesiólogo saliese del quirófano para poder realizar X procedimientos, incluso odontológicos, porque evidentemente en la historia, en nuestra historia, procedimientos de gastroenterología, urología, si se quiere, se han hecho o fueron pioneros quizás en esa sedación fuera del consultorio. Ahora bien, esa misma modernización ha traído desde mi formación, ya van 12 años, desde que regresé de Colombia, en nuestra formación parte de esa integralidad, quizás no tengo el término, pero de esa preparación integral del cirujano maxilofacial hoy día entra el tema de rotaciones anestésicas. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de un equipo que está dentro, ya sea un quirófano o un consultorio, donde tenemos que ser capaces de poder también responder a la hora de una complicación. Eso nos llevó también o me llevó a traer a mi país cuando regresé a la alternativa de la sedación fuera del consultorio. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, también en nuestra idiosincrasia el tema del temor odontológico es real. O sea, el temor odontológico es algo que se nos ha inculcado hace muchos años y comentábamos quizás en otros momentos que los castigos a veces en nuestras familias eran o nos quedábamos tranquilos o íbamos al odontólogo. Lo que refería que iba a haber un dolor tan grande que si no te quedabas quieto, pues evidentemente iba a haber un problema. Ahora también la ruptura de ese mito de que el odontólogo solo sacaba las muelas. Es correcto, porque fue como que anteriormente, y vuelvo al tema de la modernización, que creo que es un punto crucial de lo que estamos conversando, porque anteriormente no habían tantas especialidades odontológicas como hoy día, tantos materiales, tanta tecnología, que obviamente para nosotros poder extraer un diente tiene que haber una justificación muy absoluta, donde no haya nada que la pueda preservar. Años atrás, la solución a un dolor de muela era extraerla. Por eso hoy día hay un grupo de pacientes entre 60, quizás menos, 55, 70 años, con edentulismo, de que hoy día no lo ves. Y cada vez lo vamos a ver menos, porque cada vez somos más preservadores de piezas dentales, obviamente siempre y cuando se puedan preservar. Pero por supuesto, en la cuarta y quinta edad, ¿qué es lo que hace la gente? Comer y dormir. Imagínate no poder comer. Correcto. Traumático. Entonces, en virtud de eso, una vez yo regresé acá, también entiendo y parte de mi formación y lo que conversabas ahorita,
para mí es muy importante el estado emocional del paciente hoy día, porque nuestros postoperatorios, más allá de hacer mínimas invasiones en los procedimientos quirúrgicos, evidentemente la experticia te da más oportunidad de ser un poco más rápido en los procedimientos sin ir corriendo, pero esa preparación que tú tienes en el paciente previa, que tú lo preparas, yo lo considero que es crucial porque tu cuerpo va a reaccionar a ese postoperatorio de acuerdo a cómo la mente esté cuando vas al procedimiento quirúrgico. Si tú sumas esa preparación en tu consulta prequirúrgica, si se quiere, tú sumas a eso un evento donde el paciente va a estar totalmente desconectado de la realidad, más no va a estar inconsciente porque él va a tener todas sus respuestas totalmente activas. Incluso hay una interacción, no se acuerda mucho, pero hay una interacción en cuanto al dolor y comodidad. Obedece. Esa es la palabra, obedece y no está fuera de sus reflejos protectores, que es importante. O sea, el paciente no está deprimido respiratoriamente, que es el miedo que el paciente pregunta, pero yo voy a estar dormido. Pero dormido para el paciente significa que va a estar, como uno lo ve en las películas, totalmente dormido sin un tubo. Claro. Que es donde viene el miedo de la sedación. ¿Por qué? Porque hoy día todos estos medicamentos tienen esa capacidad de ir llevando al paciente muy poco a poco para que él esté en un plano donde esté tranquilo. Pero lo que te decía anteriormente era que aunado esa preparación y la sedación, el paciente va a estar en un plano donde su cirugía no va a representar para él ningún tipo de trauma. ¿Qué significa? Que su postoperatorio va a estar perfectamente bien, aunado que en su mente nunca hubo un traumatismo, nunca hubo un dolor, no se va a acordar, incluso si hubo un dolor en el momento, porque es probable que exista, en su mente él nunca lo va a traducir. Entonces eso significa que su bienestar va a estar garantizado gracias a una buena cirugía, evidentemente, más el plus, que en este caso es la sedación consciente. Evidentemente, y lógicamente ir guardando las anestesias generales para cirugías verdaderamente que lo ameriten, porque desde ninguna óptica nosotros estamos diciendo, no, la cirugía, la anestesia general no. Obviamente también entiendo que hay pacientes que por su riesgo o sus condiciones previas, pues necesitarían procedimientos odontológicos con anestesia general, doctor. Seguro que sí. Fíjate una cosa, el discernir qué cirugía va a anestesia general o no depende de muchas cosas. No solamente, antes pensábamos que solamente eran las horas de quirófano. Por ejemplo, una cirugía, más de 2, 3, 4 horas tienes que ir a quirófano. Hoy día no es así. Porque cada procedimiento quirúrgico, sea menor o mayor, tiene inherencias muy puntuales de las cuales tú necesitas una anestesia general. Por ejemplo, dentro del área de la cirugía bucal y maxilofacial, la cirugía dentoalveolar significa terceros molares, implantes dentales. Tú puedes manejar, o incluso todos los procedimientos reconstructivos dentro de los implantes, por ejemplo, injertos óseos, injertos de tejido conectivo, ¿ok? Todo esto tú lo puedes realizar se realizan, mejor dicho, bajo un concepto dentro de tu consultorio odontológico, incluso sin sedación. ¿Qué pasa? No es lo mismo un paciente que quizás vas a colocar un implante, aquel que le vas a colocar 14 implantes. Claro. Entonces, es algo también de sentido común. Ya uno representa un trauma, porque el paciente obviamente va al odontólogo, la anestesia, que es lo que de hecho, hace creo que ya 2 años nosotros escribimos un artículo conversamos temprano con respecto al número de pacientes. Escribimos un artículo con una residente, hoy día es una gran especialista en cirugía bucal, y esa fue su tesis, porque hemos sido pioneros desde el punto de vista de sedación fuera del consultorio, fuera de quirófano, dentro del consultorio odontológico en nuestra ciudad. Y eso lo quise hacer desde el punto de vista también académico, porque no solamente es hablarlo, sino demostrarlo desde el punto de vista científico. ¿Por qué? Porque somos un equipo donde todos somos profesores de pregrado y posgrado, y segundo, que tenemos que basarnos en medicina basada en la evidencia. No es porque tengamos un medio donde decimos nosotros lo hacemos, no, tiene que haber un aval. Y ese artículo lo hicimos real, creo que hace 2 o 3 años, donde había un número, creo que casi para esa época eran ya 200, 300 pacientes operados, donde gracias a Dios y a la Virgen, pues nunca hemos tenido una complicación mayor, una complicación que tengamos que lamentablemente desafortunada, digámoslo así. Y creo que el secreto ha sido cumplir siempre el protocolo. No podemos brincar el protocolo. ¿Cuál es el protocolo? Tienes que tener un anestesiólogo que esté preparado para ese tipo de procedimientos fuera de consultorio.
Y segundo, los protocolos de preanestesia, tomarse el tiempo, porque tenemos que estar claros que estos son cirugías electivas. Significa que yo elijo el día cuándo lo voy a operar. No puede ser algo olímpico dentro de como yo lo interpreto. Porque primero que es la vida de un ser humano. Y segundo, que nosotros como tenemos la capacidad de poder salvar, también podemos tener la capacidad de quizás poder cometer un error que no podamos revertir. A eso vamos. Por el hecho de que sea en un consultorio, no es que yo lo voy a llamar, aló Nicolás, mira que mañana voy, por favor, para que me operes la mandíbula, que es que me estoy viendo en el espejo y veo que tengo la cara choreta. Opérame mañana. Sí, no es un cupo en la agenda. No funciona de esa manera. Incluso dentro de mi práctica, para mí, y lo vuelvo a repetir porque soy muy enfático en eso, para mí el estado emocional de la persona, incluso el día de su consulta, para mí es crucial, porque un paciente que emocionalmente no esté preparado para una cirugía, no puede ir a una cirugía. Y eso lo refuerzo con el tema de nuestras consultas previas, exámenes de laboratorio, o sea, todo lo que yo prepare en mi paciente es lo que va a ser mi abono para que mi transoperatorio y mi postoperatorio sea exitoso, ya sea bajo anestesia local, con sedación o aquella cirugía, ahora que nombras mandíbula, nuestra cirugía ortognática, que como que nuestra bandera de esa cirugía, digamos, y que cambia la cara y que totalmente. La gente la demora. Y la demoran sí. simplemente por tenerle miedo a la anestesia. Sí, definitivamente es así. El tema anestésico hoy día ha roto muchos mitos y gracias a esa modernización y como hablaba anteriormente, la clave es la valoración previa, porque nosotros siempre y cuando podamos tomar control de todas aquellas variables que nos pueden complicar algo, definitivamente vamos a seguir teniendo, como hasta ahora, gracias a Dios, tratamientos exitosos desde todo punto de vista. ¿Cómo tomaron la decisión en Íntegra de dar este paso adelante? Porque hace 10 años, cuando mi hija se operó, era dar un paso adelante. Porque anteriormente, bueno, te iban sacando una muela el viernes, la otra muela el otro viernes y así sucesivamente. O en el caso de, dos, si las tenías asomadas. Pero las 4 en el mismo procedimiento era, una aventura, era una noticia. Sí. Todo eso, seguimos hablando de los cambios que han habido, sigue siendo traumático porque obviamente hacer un procedimiento quirúrgico estando despierto al 100% en cualquier lugar es traumático, pero en la boca tiene un plus, muy plus. No hay persona que no sienta temor al sentarse en la silla odontológica. Sobre todo los hombres, lamentablemente, creo que por eso seguimos siendo hombres. Bueno, yo de verdad le doy gracias a Dios. Yo tuve una odontopediatra genial, que todos aquí la conocen, la doctora Nancy Rivera. Una institución en nuestra ciudad. Pero evidentemente yo entiendo que eso forma parte del proceso. De la educación. Incluso aprovecho esa cuña, si se quiere, porque es que el deber nuestro como padres es educar a nuestros niños a esa visita odontológica regular, periódica. Y eso se hace esos son los primeros pasos dentro de la odontopediatría, porque su gran labor es adaptar al niño que viene limpio, digámoslo así, en que esto es una rutina diaria y no como nosotros que nos llevaban pues empujones. Ay, no, a mí me encanta. A mí me dicen, hay que operarte, vamos a inyectarte, vamos. Okay. ¿Cómo prefieres, tomado o inyectado? No, me ponme la inyección, que te vamos a dormir, duérmeme. O sea, de verdad que aprovecho pues para decirles que este tipo de conversaciones funcionan, porque además esta conversación tú puedes tenerla con el doctor Nicolás o con cualquiera de los profesionales que aquí trabajan para expresar tus dudas, porque quiero insistir, los procedimientos quirúrgicos que tienen que ver más con tu autoestima que con tu fisiología son importantes, porque te has perdido en muchas cosas solo porque no has sido capaz de preguntarte, eso me lo pueden hacer en el consultorio porque, qué sé yo, le tengo miedo, o doctor, le tengo miedo a la anestesia. Ah, bueno, pero vamos a tratar de enfrentar ese miedo. Sí, definitivamente tenemos un 15, un 20% quizás de pacientes que han retrasado procedimientos quirúrgicos, incluso en consultorio, por esa misma ansiedad y ese mismo temor. Y obviamente es lógico y es aceptable si se quiere. Sin embargo, hoy día
más del 90%, para no decir el 100%, de nuestros procedimientos son bajo sedación endovenosa. Porque es que hay otro componente importante, Andreina, es que ahorita hablaste algo de fisiología y es lo que nos mueve a nosotros los científicos, digámoslo así, lo que sabemos, o sea, científicos en el sentido de que somos personas que estamos preparados para. Y algo muy importante es también, porque eso a veces no se pregunta, ¿cómo se siente el cirujano cuando opera, con sedación o sin sedación? Y si tú me preguntas a mí, o yo como paciente, doctor, ¿usted cómo se siente más cómodo? ¿Si le prendo el aire acondicionado o se lo apago? O tú tienes una visita en tu casa, mira, ¿prefieres sentarte aquí o prefieres sentarte allá? Pero esa pregunta nadie la hace. Y siempre digo, si el entorno está totalmente tranquilo, porque no es sencillo manejar un paciente con ansiedad, incluso sin ansiedad en un consultorio odontológico, ya cuando tú vas a colocar una anestesia, ya tú sientes una presión. Y esa presión que el paciente siente, tú la sientes en tus manos. Segundo, fisiológicamente hablando, sus niveles hemodinámicos aumentan, su presión arterial, su frecuencia cardíaca. Eso se traduce acá, más sangrado, más aprehensión. Todo eso retrasa el procedimiento y ese estrés emocional que el paciente siente allí me lo va a traspolar en un postoperatorio. Entonces, siempre el postoperatorio, ¿quién te operó? No sé, Luis Pérez. Listo, ¿cómo te fue? Cónchale, me fue muy mal porque me inflamé mucho, pero nadie pregunta por qué. Quizás no es el cirujano, sino esa respuesta fisiológica al trauma que obtuviste, pero también un tema que tú lo viviste y lo percibiste todo, y de esa manera tú vas a percibir tu postoperatorio. Entonces, ese estudio lo estamos evaluando porque el éxito de la cirugía es tu satisfacción. ¿Por qué? Porque un tercer molar, habemos en la ciudad maravillosos profesionales que yo digo siempre, hasta lo hacen mejor que uno. No es el problema. La satisfacción del paciente es el otro día. Y ese otro día no significa solamente en hacer una cirugía en 10 minutos o en que usted fue muy delicado, no. Es cómo percibió ese paciente esa cirugía, cómo lo preparaste tú en esa forma. Y si tú tienes esa herramienta, ¿ok? Para poder hacerlo, ¿por qué no? Y en tu caso particular, tu hija fue la primera paciente, y voy a retomar la pregunta que hiciste un poco atrás. ¿Cómo fue esa transición? Tu hija fue la primera paciente que hicimos en Maracaibo en mis manos, bajo una sedación consciente en un consultorio. Y eso me costó a mí 3 años. Tengo que nombrarlo porque el doctor Iván Montiel, un gran amigo, un gran profesional. Recuerdo que yo llegué acá a Venezuela directamente al hospital universitario y desde que llegué empecé con el tema de quiero hacer sedación porque ya lo había vivido en mi programa. Sin embargo, siempre he pensado que debe ser un anestesiólogo el encargado, porque en mi programa uno lo aprende en la rotación de anestesia, pero sí considero, y lo mantengo, donde cada quien tiene que estar en su área, porque no podemos estar operando pendiente de anestesia, Claro. No, creo que es irresponsable incluso. 3 años me costó para convencer al doctor Iván de poder decirle, cónchale, es seguro, yo lo he hecho, pero obviamente no era culpa de él, sino que los estándares para ese momento, hablamos de 10 años atrás quizás, no se concebía salir del quirófano y mucho menos a un consultorio odontológico a sacar una muela y darle sedación porque no tenías máquinas de anestesia, porque no tenías, o sea, no tenías nada. Entonces, tu hija fue nuestra primera paciente en ese, porque no fue un experimento, ojo, fue algo bien planificado, pero había mucha expectativa. Claro. Pero primero, la amistad y el amor que nos une desde tu mamá. Y la cara del doctor Iván cuando yo le dije, Entonces, sí. Vamos a revisar la maletica. Porque bueno, uno también, esto también es importante, buscar información. Sí. Cuando yo le decía lo de revisar la maletica es eso, porque que te suba la tensión porque te asustas es algo que no puedes prevenir, no lo puedes pensar, o sea, tú no sabes cuándo te vas a asustar, consciente o inconscientemente. Y se espera, es normal. Fisiológicamente es normal. Porque si la niña llega de repente y el doctor se le parece al profesor que la raspó, eso puede genera un estrés. Por supuesto que sí. Obviamente. Por supuesto que sí. Peleó con el novio y no lo dijo. Por eso supuesto también que sí. influye, todo eso. O la deja. Peor. Bueno, más rápido se opera. Doctor Nicolás, es maravilloso porque si tú estás viendo esto es porque te interesa preguntar, porque tienes dudas, porque tienes inquietudes y aquí está este equipo de profesionales listo para acompañarte en tu proceso. ¿Tienes miedo? Es natural, pero el miedo se quita con información y conocimiento.
qué es lo que verdaderamente nos hace libres. No demores ese procedimiento que va de la mano de tu salud, tu bienestar y evidentemente tu sonrisa.